El español, hablado en Bucaramanga, capital de Santander, tiene particularidades que lo diferencian de otras zonas del país. A través de un análisis semiótico podemos entender cómo el lenguaje regional no solo refleja, sino también construye identidad, refleja dinámicas sociales y se adapta a influencias externas. Articulación del lenguaje en Bucaramanga. Según la teoría de André Martínez, el lenguaje tiene dos niveles de articulación. En Bucaramanga se utilizan varias expresiones regionales que constituyen a la primera articulación, como guabina, persona nacida en Santander, o cachaco, persona seria o respetuosa. En la segunda articulación son las unidades mínimas sin significado como las fonemas que componen las palabras. Mientras que en otras zonas del país un término similar puede variar en pronunciación y por ende en la forma en que articula el lenguaje. Ejemplo, la palabra guabina cuando se descompone fonéticamente refleja una influencia de la fonología regional que está marcada por la pronunciación local. En Bucaramanga se puede notar que ciertos sonidos son característicos, como la pronunciación suave de la S al final. Parses es un acento significativo del acento santanderiano. La intertextualidad se refiere a las referencias dentro del lenguaje que remiten a otras expresiones culturales, como refranes, canciones o menciones históricas. En Bucaramanga, la intertextualidad se puede observar en la constante referencia a la identidad local y regional a través de expresiones populares y culturales que están impregnadas en el lenguaje cotidiano. Por ejemplo, los santanderianos suelen utilizar expresiones como "eso está de rechupete" para señalar que algo es muy bueno, una frase que remite a un tipo de actitud festiva y culturalmente asociada con el carácter de la región. Esta es una expresión local que, más allá de su significado literal, evoca una serie de connotaciones culturales sobre la generosidad y la calidez típica de la región. Bueno, vamos a hablar sobre las fortalezas y críticas del análisis semiótico del lenguaje regional. El análisis semiótico del lenguaje regional nos permite entender cómo los signos lingüísticos, cuando hablamos de signos lingüísticos, estamos hablando de las palabras, las frases, los modismos, cómo todo esto está profundamente ligado a la identidad cultural de una comunidad. Sin embargo, como todo enfoque tiene sus fortalezas y también tiene sus críticas. Hablemos un poco de las fortalezas. El análisis semiótico permite desentrañar la dinámica cultural que se refleja en el lenguaje, ayudándonos a comprender cómo ciertas expresiones refuerzan valores y creencias de una comunidad. Además, también dentro de las fortalezas nos ayuda a identificar las variaciones lingüísticas y cómo estas variaciones contribuyen a la formación de identidades regionales. En Bucaramanga, por ejemplo, los modismos y términos locales refuerzan el sentido de pertenencia y orgullo regional. Pasemos a las críticas. Si vamos a las críticas, nos encontramos que uno de los límites del análisis semiótico es que puede resultar demasiado centrado en la estructura del lenguaje, sin tener en cuenta las dinámicas sociales más amplias que también influyen en la evolución de las lenguas a nivel regional. Otro limitante es que puede sobrevalorar los aspectos formales del lenguaje y desestimar factores como la dinámica social, el contexto de comunicación y la influencia de medios globales. Todo esto puede modificar y enriquecer el lenguaje regional de maneras que no siempre se capturan en un análisis semiótico, dentro de pronto de las críticas. Un ejemplo de crítica, el análisis semiótico de términos como selfie en Bucaramanga podría enfocarse solo en cómo se adopta la palabra, pero no analizar el impacto de las redes sociales y la globalización en el uso de esta palabra en la región, limitándose a su forma y estructura sin considerar los factores sociales y culturales más amplios. Como conclusión, el lenguaje de Bucaramanga, a través de un análisis semiótico, revela cómo los signos lingüísticos son reflejo de la cultura, las tradiciones y la historia de la región. La articulación del lenguaje, la intertextualidad y las variaciones lingüísticas contribuyen a la creación de una identidad local fuerte. Sin embargo, es importante tener en cuenta tanto las fortalezas como las críticas del análisis semiótico, ya que, aunque útil, no pueden captar completamente las dinámicas sociales y culturales que también influyen en la evolución del lenguaje regional.